Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Y bueno, el tema del cual les platicaré es avances y retos en el diagnóstico de las neoplasias quísticas pancreáticas. Vaya, sin duda que el páncreas sigue siendo un órgano difícil de actualizarse y conocer, creo que en la práctica de la medicina y de la gastroenterología también. Y me parece importante el tema de las neoplasias quísticas pancreáticas. Es importante conocer que hay incremento en su prevalencia, y esto se debe esencialmente a que tenemos una mayor detección incidental en población asintomática, esto por dos motivos. El primero es que nuestra población tiene una expectativa de vida mayor y que los estudios de imagen en general son solicitados para la evaluación de otro tipo de patologías, por lo cual son descubiertas de forma incidental. Los datos nos indican que en una tomografía, que no es un estudio tan sensible para ello, la prevalencia de las lesiones es del 3%, sin embargo, cuando se realizan resonancias magnéticas a los pacientes, se pueden encontrar hasta en el 15% de la población. Bueno, ¿y qué impacto tiene detectarlos? A diferencia de otras lesiones quísticas en otros órganos, cuando se detecta cualquier lesión quística, ojo que no estoy hablando si la lesión va a ser mucinosa o no, eso per se le atribuye al paciente un riesgo de mortalidad de 1.4 respecto a la población general cuando se detecta antes de los 65 años y triplica el riesgo de desarrollar adenocarcinoma pancreático. Entonces no podemos hacer caso omiso al hallazgo, aunque sea incidental, en una persona asintomática de una lesión quística del páncreas. Y un trabajo recientemente publicado en la DDW de este año nos muestra cuáles son los resultados del seguimiento después de una corte de 12 años en pacientes norteamericanos. Y lo que es interesante resaltar aquí es que no sabíamos con precisión si nos estaría pasando algo similar al Barrett, donde pues, los números no apoyan que esa progresión sea tan consistente. Ven ustedes cómo las neoplasias, vamos a hablar aquí exclusivamente de mucinosa intraductal, cómo el tamaño es importante. Recordemos que tenemos dos guías importantes ahorita, las de la AGA en 2015 y las guías de Fukuoka de la Asociación Internacional de Pancreatología, que fueron revisadas y actualizadas este 2017. Acá me interesa mostrarles que el tamaño en que se detecta es importante, porque la progresión a adenocarcinoma, podemos ver que quien más rápido tiene una progresión son aquellas lesiones mayores a 3 centímetros, mientras que las lesiones pequeñas, pues durante los primeros 5 años no parece haber mucho problema, pero si esta persona tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, pues podemos ver que se incrementa esa tasa de progresión a malignidad a más del doble. Entonces, es por ello importante tener en mente que las neoplasias quísticas pancreáticas sí atribuyen un riesgo de malignidad, y eso está demostrado en una corte de seguimiento que es estupenda de más de 10 años. Así pues, hablando del tema sobre diagnóstico, creo que el primer paso que debemos tener en mente es determinar el tipo de neoplasia quística pancreática al que nos enfrentamos. Para ello, hoy las diferentes sociedades recomiendan la realización de una resonancia magnética pancreática con gadolínio y una fase de colangiopancreatorresonancia. Es importante recalcarles que la resonancia magnética de abdomen, si no se solicita que se haga la fase de colangiopancreatorresonancia, no se puede obtener de otra manera. Es una fase especial que tiene que el radiólogo conocer nuestro interés por evaluarla. ¿Por qué es muy útil? Bueno, es superior a la tomografía en cuanto a que establece la relación de la lesión quística con el conducto pancreático, lo cual es sumamente importante. Nos permite determinar en un porcentaje importante de los pacientes si existe una lesión sólida en su interior o un nódulo mural, así como la presencia o ausencia de linfadenopatías. Y vemos cómo las reconstrucciones normalmente nos ofrecen un estupendo conocimiento de la relación que puede tener una lesión quística que depende del conducto pancreático principal con una gran dilatación, o lesiones quísticas mixtas donde hay lesiones que dependen del conducto principal y lesiones que dependen de ramas secundarias. Por eso, aunque la tomografía puede ser una buena herramienta y está muy difundida, afortunadamente me parece que en el país los resonadores magnéticos se encuentran disponibles y pueden ser muy útiles, y se recomienda que todo paciente con una lesión quística tenga un estudio de este tipo por esa razón.
Entonces, el segundo paso importante es determinar si tiene o no un potencial maligno la lesión quística. La realidad es que la totalidad del páncreas se puede ver afectado por lesiones quísticas y la topografía puede ser de alguna manera sugestiva de qué tipo de lesión se trate, pero eso no es suficiente. Es importante tener en mente que existen lesiones que son esencialmente benignas, premalignas y aquellas que son malignas. Si nosotros tenemos cualquier lesión premaligna o maligna, pues obviamente ese paciente requerirá nuestra intervención oportuna e inmediata, mientras que las lesiones benignas podemos decirle al paciente que esté tranquilo sin someterlo a riesgo de seguimientos innecesarios. Un punto importante en las recomendaciones es que una vez que uno realiza una resonancia magnética, y otra vez le pongo con letras chiquitas, con colangiopancreatorresonancia, podemos recomendarle directamente al paciente y sin ningún estudio adicional que sea sometido a cirugía cuando tenga cualquiera de estas tres factores asociados: cuando la lesión quística condicione ictericia obstructiva, cuando haya la presencia de un nódulo mural mayor de 5 milímetros o cuando el conducto pancreático mida más de 10 milímetros. Y esto tiene que ver esencialmente con el riesgo de malignidad del cual platicamos al principio. Ven ustedes la razón de probabilidades de una neoplasia maligna o de encontrar neoplasia maligna cuando existe ictericia obstructiva por la lesión quística, cuando hay un nódulo mural o cuando el conducto pancreático está dilatado. Esto es importante porque no todos requieren ultrasonido endoscópico. Desde luego que el ultrasonido endoscópico es una herramienta muy útil en la evaluación de estas lesiones, pero podemos obviarlo en algunos escenarios. ¿Quiénes son los pacientes a los cuales debemos recomendar un ultrasonido endoscópico? Bueno, es aquellos que tengan hallazgos, que la traducción sería preocupantes de qué, de malignidad. Los primeros 5 hallazgos no han tenido cambios desde hace 5 años, como es el antecedente de pancreatitis, que mida más de 3 centímetros la lesión, que tenga una pared gruesa, un nódulo mural menos de 5 milímetros, o que el conducto pancreático esté dilatado, pero que no llega a ser de más de 10 milímetros, y los que se han agregado es el cambio en el tamaño de más de 5 milímetros en 2 años, esto en relación al estudio que les mostré previamente, la presencia de linfadenopatías o incluso la elevación de niveles séricos de CA19-9. Esos pacientes deben ser sometidos a un ultrasonido endoscópico para hacer una evaluación más extensa. Y aquellos que no tengan ninguno de estos hallazgos preocupantes, se puede hacer un seguimiento con estudios ya sea de resonancia, de acuerdo al tamaño, o también ultrasonido endoscópico. Hablaremos brevemente del ultrasonido endoscópico, de las herramientas que actualmente están disponibles en México y que ustedes, en caso de tener algún paciente, podrían solicitar, y es realizado en los centros de referencia para este tipo de enfermos. Recordemos que el ultrasonido endoscópico nos permite explorar toda la totalidad del páncreas, no solo eso, sino identificar la lesión, poder ver su relación que pueda tener con el conducto pancreático y obtener tejido, ya sea de líquido en su interior o incluso de la pared que conforma la lesión quística. Estas son todas las herramientas con las que contamos actualmente y que en cualquier centro del país se deben estar realizando. Desde lo más sencillo, como es el signo de la cuerda, que consiste en tomar una pequeña gota, ponerla entre los dedos y hacer una separación. Si el diámetro, si la longitud es de mayor a 1 centímetro y esto permanece por más de 1 segundo, es 98% específico de que se trata de mucina, e incluso ese paciente ya no debe ser sometido a la realización de lo demás. Desafortunadamente, como suele pasar con estas pruebas, la alta especificidad lo paga a costa de disminuir su sensibilidad. Por otro lado, la punción dirigida con agujas de mayor calibre nos permite obtener citología en ocasiones, lo cual desafortunadamente tiene una sensibilidad del 50%. Sin embargo, el hacer citología de la pared del quiste, no del contenido, sino de la pared, incrementa el rendimiento de la citología y podemos ofrecerle al patólogo cúmulos de células que pueden ayudarle a decir si presentan o no displasia de alto grado o carcinoma. De igual manera, el análisis de los niveles de antígeno carcinoembrionario pueden ayudarnos a saber si la neoplasia es no mucinosa con una especificidad muy alta cuando es menor a 5 o si es mucinosa cuando es mayor a 192. Ahí le pongo un asterisco para mencionarles que los niveles de antígeno carcinoembrionario no correlacionan con malignidad. Tener 1 millón de antígeno carcinoembrionario no sugiere que esa lesión sea maligna, solo sugiere que es productora de mucina.
Y finalmente la medición de amilasa nos puede ayudar a excluir si existe o no comunicación con el conducto pancreático y puede excluir pseudoquiste con una especificidad bastante alta, como pueden ustedes ver. Estas son las herramientas actuales disponibles. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, dentro de las nuevas herramientas diagnósticas, de lo que ha surgido más interés y puede ser una herramienta prometedora son los biomarcadores. Existe el análisis de diferentes genes, oncogenes, que se han asociado a la presencia o a la ausencia en algunas lesiones quísticas. Pueden ver ustedes como, por ejemplo, la presencia del gen VHL de von Hippel-Lindau pues es presente exclusivamente en las lesiones serosas. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta y la ausencia de otros oncogenes en general es lo que debería ocurrir. Esto es bastante bueno porque, como pueden ver, incrementa su sensibilidad y su especificidad. Desafortunadamente, pues se han hecho algunos estudios de investigación, no tenemos alguna validación de los diferentes cortes, ni tampoco de los paneles que puedan incluir la mayoría de estos para que podamos decirle a un paciente con precisión de qué tipo de lesión quística se trata y cuál es la recomendación a llevar a cabo. Ventaja enorme es que con la obtención tan solo de 0.25 mililitros es suficiente para hacer estos análisis de los biomarcadores en el líquido. Hablando de análisis, digamos, dentro del quiste o en la pared del quiste, bueno, la visión directa del ultrasonido endoscópico ha sido mejorada mediante el uso de contrastes que son administrados de forma intravenosa, similar a lo que se hace en los ecocardiogramas. Pueden ver ustedes cómo cuando se ven lesiones que parecen murales, a veces se pueden confundir si se trata o no de moco, por lo cual después de administración de contraste podemos ver que realza, lo cual sugiere que esa lesión se trata de una lesión sólida efectivamente y puede dirigir la toma de citología o de biopsias de ese sitio. Por el contrario, cuando hay sospecha de si tiene una lesión ocupante en su interior, el uso de contraste hace más evidente que no existe lesión ocupante en su interior. La endomicroscopía confocal nos permite observar imágenes en vivo durante la realización de un ultrasonido endoscópico mediante la introducción de una sonda láser delgada que permite obtener imágenes en tiempo real. El estudio realizado originalmente en Francia pues permite obtener algunas imágenes que de pronto puede ser difícil de obtener estabilidad, pero esta imagen de ramificación que se puede ver aquí en fijo es 100% específica para decir que se trata de un cistoadenoma seroso. Por el contrario, también nos puede predecir las proyecciones digitiformes observadas en la endomicroscopía confocal, la presencia de un tumor mucinoso. Una de las herramientas que parece más prometedora por su accesibilidad y muy probablemente porque el costo no sea tan alto como de las herramientas previas que les acabo de mostrar, es la posibilidad de tomar biopsias directas de la pared del quiste. La desventaja actual es que la aguja nos permite obtener solamente en el 50% de los casos algunas pocas células, las cuales en muchas de las ocasiones son insuficientes para que un patólogo nos pueda decir si se trata o no de displasia o si se trata o no de algo de lo que debamos de preocuparnos. Y es por ello que se ha desarrollado esta micropinza, la cual puede ser introducida a través de la aguja por la cual se hizo la punción. Es una aguja de calibre 19. Esta aguja permite introducir la pinza y tomar biopsias en múltiples ocasiones de la lesión quística e incluso tomar biopsias dirigidas de alguna lesión que nos parezca sospechosa o que nos parezca un nódulo mural. ¿Qué aportación extra tiene cuando ha sido comparado con las otras herramientas? Bueno, que nos permite conocer el subtipo histológico, al menos para la neoplasia mucinosa intraductal. ¿Y cuál es el impacto que esto tiene? Las neoplasias mucinosas intraductales tienen 4 subtipos histológicos, que es gástrico, intestinal, oncocítico y pancreatobiliar. Y pueden ver ustedes que la supervivencia o el pronóstico es notablemente diferente entre la gástrica contra la pancreatobiliar, que es la que tiene peor pronóstico por la alta probabilidad de desarrollar malignidad. Si lo viéramos de forma invertida, podemos ver que las gástricas, que abarcan un gran porcentaje, muy pocas progresan a carcinomas. Sin embargo, las pancreatobiliares, aunque son un pequeño porcentaje,
la mayoría progresan a carcinoma. De tal manera que la obtención de biopsias con tinciones sencillas como hematoxilina y eosina con la pinza de biopsia puede darnos más información para saber qué tanto riesgo tiene ese paciente con una neoplasia mucinosa intraductal. Bueno, en conclusión, podemos ver que en el abordaje inicial es recomendable un estudio de imagen de calidad, recordándoles que la resonancia magnética con contraste y complementada con fase de colangiopancreatorresonancia es el estudio recomendado. 2, el ultrasonido endoscópico sin duda que ha ayudado a una mejor caracterización y debe ser empleado siempre que exista preocupación por malignidad y siempre en pacientes que son candidatos a cirugía. Si un paciente se encuentra una lesión quística, pero tiene múltiples comorbilidades que harían imposible pensar en una resección quirúrgica, no tiene mucho sentido ser más invasivos en ese paciente. Y finalmente, como les he mostrado, sin duda que el desarrollo de nuevas herramientas ha incrementado la precisión diagnóstica, pero el reto será establecer cuál es la aplicabilidad en la práctica cotidiana. Muchas gracias.